Bueno, pues vamos a pasar con otro de nuestros autores. No sé si es mexicano, no lo conozco. Ojalá alguien nos pueda platicar un poquito de él, que es Bernardo Fernández con el relato El llanto de los niños muertos. ¿Alguien nos puede platicar sobre el autor? Adelante. Adelante, Ramón. Pues ahora sí, este es el otro Bernardo. Bernardo Fernández es un escritor mexicano, nacido en la Ciudad de México, pero él pues tuvo o ha tenido, no tuvo, ha tenido una carrera multidisciplinaria, porque no solo es escritor, sino también es dibujante, es creador de cómics, hace antologías. Una de las antologías más interesantes de mujeres en la ciencia ficción mexicana, él la propuso y la armó. Se llama la Loca de la Casa, La Imaginación, la Loca de la Casa. Fue publicada por una instancia del gobierno del estado de Colima. Pero en su obra personal tiene una creación literaria muy cercana al cyberpunk, al horror, al terror, a la ciencia ficción, a la novela negra. Y creo que además de sus méritos como dibujante, como guionista de novela gráfica, como escritor, creo que ha hecho también una labor importante en el rubro de literatura infantil y juvenil, que eso también es un mercado muy complicado de manejar, ¿no? Entonces ese es Bef o Bernardo Fernández. Él es mejor conocido como Bef. Bef, muy interesante. Nos dicen que sacó Skinca 895 por gracia de John, ni modo. Bueno, no alcanzó el 9, casi. Bueno, este relato que nos da Bernardo Fernández se llama El llanto de los niños muertos y nos va a hacer el favor de relatarlo nuestra amiga Morgan. Adelante, Morgan. Gracias. Bueno, el relato comienza con el narrador nos está diciendo que está arrancando la cabeza de su abuela. Y está una escena ahí muy gore que dice que la abuela quería gritar, pero en ese momento le atravesó la laringe y arrancó la cabeza. Entonces la avienta al piso, la cabeza se queda así como que viéndolo, como cuestionando. Y mientras esta criatura o persona, no sabemos, está destrozando el resto del cuerpo. Después nos dice que lo primero que recuerda es la casona donde vivían de techo alto, donde el aire pasaba silbando y que las criadas decían que el ruido que hacía era el llanto de los niños muertos. Y la abuela decía que no, que nada más era el llanto de los muertos, punto. Estos niños muertos eran los niños que no se habían bautizado, por cierto. Pero bueno. Después también nos habla de que la hacienda siempre estaba cubierta de nubes. Y luego ya nos damos cuenta que es una niña porque dice que no había conocido el sol hasta que a los 11 años la abuela la llevó al pueblo. Y cuando iba de la mano de la abuela caminando por ahí por la calle, la gente decía, es la hija del Clemente. Entonces ella se da cuenta que ni siquiera sabía cómo se llamaba su papá. Y ella le gustaba como la sensación del sol sobre su piel, pero la abuela no la dejó disfrutarla porque la andaba apurando para todos lados. Y en la noche entonces esta niña sale de la casona y se baña en la luna desnuda y nos cuenta que se siente un poco parecido al sol, o sea que también se siente bien sobre su piel. Después nos hablan de que al morir el abuelo de esta niña, el papá hizo un pacto con el diablo. Y nos lo cuentan así como una leyenda. O sea, dicen en el pueblo que el Clemente andaba en un río seco cuando se topó con una mujer muy hermosa, de piel blanca y cabello oscuro. Que, pues a cambio de sexo, le iba a cumplir un deseo. Bueno, a cambio de su semilla. El caso es que, pues, tienen sexo. El Clemente regresa a su hacienda y 9 meses después regresa esta mujer con una niña. Sale la abuela
y la mujer le enseña el fruto del pecado, que era esta niña. Y nadie sabe qué pidió Clemente como deseo. Solo dicen que lo cobró caro el demonio porque a partir de ese día se volvió loco. Comenzó a andar desnudo, corriendo a 4 patas y comiendo animalitos vivos. O sea, se fue ahí al bosque, ya no regresó a la casa. Hasta que un día lo matan unos cazadores que lo confundieron con un lobo. Después de eso, pues la abuela, la gente del pueblo dicen que la abuela la odiaba, porque por su culpa pues mataron a su único hijo. La trata como loquita, no la quiere y no la deja salir de la hacienda. Esta niña salía a escondidas en las noches a bañarse en la luna, como ya habíamos dicho, envuelta en un rebozo, salía desnuda. Y la abuela, bueno, la niña nos cuenta cómo ella vivía entre sombras y se acercaba a la gente y la gente no se daba cuenta que se acercaba porque caminaba muy ligero. Y asustaba mucho a las criadas, pero a la abuela no, porque la abuela sí le daba sus golpes. Entonces, la abuela le decía que era la hija de la noche. Y la niña nos dice que pues hija no, pero al menos sí era amiga de la noche. Después nos cuenta cómo la abuela se levantaba muy temprano y las criadas la ayudaban a bañar, ponían a calentar agua y todo esto. Y nos dicen cómo ella piensa que no es pura como su abuela. Esto es porque una vez la abuela la encontró masturbándose. Entonces la azotó con una vara 8 veces y le puso chile en la entrepierna para que aprendiera que no se debía tocar ahí, ¿verdad? Desde entonces, pues ella sabe que es impura. Y aunque se bañe, pues sabe que esa impureza no se va a quitar. Después nos cuentan cómo los domingos iba un padre a confesar a la abuela, llegaba muy temprano a desayunar ahí con la familia. Y nos dice también la niña que era el único hombre que entraba a la hacienda, bueno, a la casa, que ningún otro hombre entraba y que si había algo que arreglarse lo llevaban hasta la entrada y ahí lo tenían que arreglar los peones. También nos dice que una noche hubo una turba y la abuela salió, o sea, no, eran los peones, eran hombres, no los dejaron entrar, la abuela los contuvo allá afuera, y entre esos peones había uno moreno que ella se dio cuenta que olía a vainilla, o sea, dice, ella estaba dentro de la casa, pero lo pudo oler desde la distancia, y entonces sus miradas se cruzaron y dice que este peón, que ella se dio cuenta que era el maligno, que desde ese día que la vio, quedó marcada por el deseo que él le tenía a ella. Entonces, esto hizo que ella se asustara y ya no saliera de noche sola. También en esta parte nos cuentan que había una biblioteca secreta y que este padre, que era el único que le sonreía porque nadie en realidad la quería, ni las criadas ni la abuela, le enseñó a leer para enseñarle el catecismo, pero le contó de la biblioteca que estaba como que escondida y le dijo dónde estaba, y ella en las noches se escondía y se iba con una vela y se ponía a leer, y nos habla que leyó, no sé, el Decamerón y otros libros. También nos cuenta que siempre vestían de negro por el luto de su padre. Y también nos dice que ella cuando dejó de salir es porque en las noches sintió que el maligno merodeaba alrededor de la casa, porque cuando estaba cerca, ella sentía en el pecho un frío muy profundo y así se daba cuenta que andaba por ahí. Así, un tiempo después de que el maligno empezó a rondar, unas semanas, ella empezó a menstruar. Manchó las sábanas y pues tenía mucha pena, ¿no? Dice que ella lo racionalizó como que esa sangre era el llanto de sus pecados, cada vez más grandes, ¿no? Y al tratar de lavar las sábanas, una criada la vio y se burló de ella. Y
luego le dijo maldita India o algo así, porque se rió. El caso es que ya pasa el tiempo y como ella usaba el baño de luna para limpiarse sus pecados en su mente, tenía que buscar la forma de volver a tener esos baños de luna, así que se sube al techo. Una noche sube al techo y se da cuenta que la descubren porque oye pisadas abajo. Y al tratar ella de regresar a su cuarto, pues no, la vio la abuela y se enoja demasiado y le da 70 golpes con un cinturón, con la hebilla de un cinturón que era de su papá. Ella nos dice que no lloró y que esto hizo que la abuela se enojara más, pero estaba tan cansada que ya no la golpeó. Lo que sí hizo fue encerrarla en un cuarto de planchado. Para esto ella ya nos había contado la niña que a veces espiaba a las sirvientas. Como no entraban los hombres, bueno, ya muy noche, a veces sí uno que otro iba con las criadas y tenían sexo ahí en ese cuarto. Y ahí fue donde la encerraron y ella tenía miedo de que el maligno pudiera entrar a esa habitación. Entonces estaba ahí encerrada, gritando, llorando. Y empezaron a darles de comer, pero las sobras, como castigo. Y nos cuenta que al principio no se las quería comer, le daban asco, pero ya después de unos días pues le ganó el hambre y empieza a comérselas. Y cada noche la abuela iba con una vara y le daba unos golpes para que aprendiera la lección, ¿no? Pero después la niña se empieza a volver violenta. Empieza a morder a las criadas cuando le van a llevar los platos de comida, entonces las criadas optan por aventárselos y la abuela deja de darle golpes en la noche porque dice, pues esta me va a agarrar a mí, ¿verdad? Nos cuenta cómo al morder a las criadas el sabor de la sangre le gustaba y la excitaba. Ella sigue con el temor de que el maligno vaya, pero nos cuenta que por un tiempo dejó de ir, de rondar la hacienda. Después vino la luna llena en un par de días, porque esto fue menos de una semana, porque nos dice que ella estaba esperando el domingo para que el padre llegara y la liberara. Entonces, unos días antes fue luna llena y ella vuelve a arreglar. Y aquí nos cuenta cómo a pesar de que le tenía al maligno, también sentía una atracción extraña, porque habla de que lloraba, pero también aullaba, como para que supiera dónde estaba ella. Y luego que trató de abrir la puerta arañándola, y luego se hizo un ovillo, pero también, o sea, estaba encogida en un rincón, pero luego abre las piernas, porque, para que su esencia llegue hasta donde esté el maligno y vaya por ella, ¿no? Entonces está esta relación de que tengo miedo, pero sí quiero que venga o algo. El caso es que el maligno trepa por una ventana y llega ahí con ella y tienen sexo salvaje. Así, bien animal, o sea, dice cómo la cubre, cómo su cuerpo está lleno de pelaje, y cómo la araña, cómo ella le muerde la lengua, también trata de clavarle las uñas ahí en la espalda. También cómo pues llega a un orgasmo y cómo el dolor se vuelve placer y todas estas cosas. Y al final dice que ella lo está abrazando muy fuertemente por un rato, ¿no? Pero ya como que se empieza a cansar y lo suelta y entonces ella empieza a transformarse en lobo. Y quiero leer este pedacito que son unas preguntitas porque está súper genial. ¿Cómo explicar a los seres lampiños y de dientes romos lo que es tener la piel hirsuta, las uñas y los dientes transformados en filos mortales? ¿Cómo hablarles a las criaturas de ojos miopes y oídos estrechos lo que es ver en la oscuridad y escuchar el caminar confiado de tu presa a muchas varas de distancia? ¿Cómo hacer sentir a quien la naturaleza solo dotó de burlos remedos de sentidos? ¿Cómo decir lo que es ser un lobo? Súper genial. Bueno, entonces, huye al bosque.
bueno, antes de huir, perdón, pues rompe la puerta, va por la abuela a tomar su venganza, ¿no? Pero en el camino se encuentra la criada que se burló de ella y pues también se la lleva de encuentro. Ya sube con la abuela, al entrar antes de entrar la oye que está rezando y después de eso, cuando ya entra la abuela ya tenía preparada la escopeta y pues le da un disparo pero le falla. Entonces ya mata a su abuela y se escapa por una ventana. Pero al escapar tira un quinquero que estaba por ahí y la casa empieza a prender, o sea, se prenden llamas. Y dice la gente, dicen que no pudieron escapar las criadas porque la única llave la tenía la abuela y pues nadie se atrevía a entrar ahí al cuarto con esa criatura. Entonces la hacienda se cae, se quemó completamente y todas las criadas mueren dentro. Después, como un epílogo, un final ahí del cuento, nos relata de que dice la gente que desde entonces, o sea, ya no se volvió a ver a la niña y que los bosques ahora están malditos y que hay una criatura que a veces cuando los viajeros andan en la noche por los caminos cercanos, pues los ataca y los mata. Entonces ya saben que no se deben acercar a ese pueblo en las noches. Y creo que es todo. Muchas gracias, Morgan. Excelente, excelente relato. Pues bueno, ese es el relato que nos da Bernardo Fernández, o otro temazo, un tema clásico del horror, de lo sobrenatural, de lo weird, igual que los zombies, pues son la licantropía, los hombres lobo, que está muy, muy pegado con todo este rollo del canibalismo también, estos tabús, y que sí, tiene una carga de erotismo muy fuerte. Yo siempre lo he dicho que los relatos que tienen sexo, siempre y cuando esté bien justificado, son deliciosos. Y ese es el caso del relato de Fernández. Pienso que está muy bien justificado, lo relata muy bien. Y fíjense que antes de empezar los comentarios, quisiera nada más comentarles que este tema de la licantropía es muy antiguo, viene desde los griegos. Ya Ramón algunas veces nos ha platicado el origen griego, a ver si ahorita también nos lo dice. Y después agarró mucha fuerza también en Europa, en la Europa medieval, incluso en la filología. A mí me llamó mucho la atención el cuento porque es una mujer la que es el lobo. Y por lo general, la figura del hombre lobo siempre ha sido un hombre. Es una cuestión ahí que tiene que ver con la cuestión de género. Incluso quisiera nada más comentarles, según la filología inglesa, en el pasado, en la lengua inglesa, la palabra para describir a un ser humano, fuera hombre o mujer, era man. Y para escribir el sexo, hombre o mujer, estaba with y wife, que eran distintos. Una se transformó en wife, que es mujer, y la otra, que era para describir al hombre, se transformó después, de ahí se transformó la palabra werewolf. Entonces, en la filología inglesa, en sus inicios, la palabra werewolf no está hecha para mujeres, o sea, solo eran hombres. Entonces está padre también cómo va cambiando los tiempos y ahora nos presenta Fernández un cuento en donde el hombre lobo, bueno, no es hombre lobo, es una mujer lobo. ¿Quién quiere comenzar a comentar? Abraham nos dicen. Vamos, Abraham, adelante. Bueno, buenas noches de nuevo. Este cuento, les presumo, ¿verdad? Ya lo había leído yo en esta edición de Conaculta del Fondo Editorial Tierra Adentro. El llanto de los niños muertos se titula. Difícil de conseguir hasta donde se jajaja. Les presumo. El buen BF. ¿Puedes ponerlo en la pantalla de nuevo, Abraham? Sí. Bueno, se reeditó por ahí recientemente en una antología de BF que se llama Historias del Fin del Mundo. También lo tengo por ahí, ahorita se los muestro. Pueden encontrar ese cuento también. Hay varios que están aquí, por si les interesa leer más de la obra del buen BF, aparte de lo que hace de cómic, que tiene muchas cosas muy interesantes. Por ahí, Espiral, El Instante Amarillo, tiene una hija con autismo, hizo un cómic acerca del autismo, hablando de su hija, creo que se llama María o Sofía, pero bueno, un tipo muy agradable de cotorrear con él. De respecto a este cuento, me acuerdo que cuando lo leí, inmediatamente me recordó el de Angela Carter, de En compañía de lobos. O sea, como que la
la niña que se convierte en mujer, hace esta transformación a través de su primera regla y entra a este mundo nuevo. Esta mención acerca del engrosamiento del vello púbico, ¿no? Como todos pasamos de ser changuitos lampiños a volvernos medio bestias. Esta historia, ¿cómo empieza con esa imagen de así la cabeza de la abuela? Otra vez, ¿no? El lobo que se come a la abuela. Esta especie como de referencia a la Caperucita. Incluso cuando habla del rebozo, yo imaginé claramente que el rebozo era de color rojo. Qué curioso que esta noche los elementos de los pactos con el diablo y Boston ya están por aquí permeando, la antropofagia, como que esos puntitos en común que de repente por causalidad nos encontramos. El cuento a mí me pareció muy entretenido, bien escrito, a ratos incluso hasta poético. Ya, insisto, ya lo había leído, pero la verdad es que sí, cuando lo vuelvo a leer, o a escuchar en mi caso, esta parte que menciona Morgan es buenísima, buenísima, y lo pensé y dije, uno que usa lentes, que está medio sordo, ¿cómo puedes enfrentar una criatura que puede ver en la oscuridad, que escucha tus pasos cuando caminas distraído allá en el monte y no te das cuenta que eres acechado? Creo que el cuento es muy efectivo. Me gusta cómo no se queda en la parte de Dark Fantasy, sino que brinca completamente al terror. Con esta como esencia también de conseja. Dicen, cómo remata el cuento, ¿no? Como cuando alguien nos platica algo, que ya lo había dicho en otras ocasiones, me gustan muchos cuentos que parece que te los está contando una persona de un pueblo. Pues mira, dicen que hay una criatura en el bosque, a mí no me consta, pero anda ahí y mata gente. Entonces, dicen, y lo logra bien, digo, un cuento disfrutable. Yo sí recomiendo, sobre todo, bueno, me gusta lo que hace Bef en cuestión de cómic. Ahorita voy a ponerles el otro libro si les interesa leer más de él. Ya hice el comercial de mi estimado Bef, así que bueno, damos calificación de una vez. Sí. Pues vamos a skinkear y pues también le voy a dar 9. Esa sería mi calificación. Perfecto, Abraham. A ver si nos puedes compartir más de este autor. A mí también me gustó Sí. mucho. Creo que nos gustaría leer más de él, definitivamente. Ahorita les enseño algo que tengo en mi biblioteca. Déjenmelo buscar. Muy bien. Bueno, tenemos saludos a Chile para Efraín Miranda. El Loba Caballero menciona que le encantó la parte que leyó Morgan. Y Fenomenoide menciona que estuvo genial. Fíjense qué interesante esto de las licantropías. Yo recuerdo unos estudios del siglo XIX franceses que les hicieron a una serie de niños que se habían perdido muy chiquitos en el bosque y habían sido educados por lobos. Son una serie de estudios clínicos, no sé, muy interesantes sobre cómo la naturaleza humana tiene como algo artificial este artefacto que le llamamos cultura. Realmente todos somos unas bestias salvajes por dentro y creo que la licantropía es una metáfora de eso, de todo ese odio, toda esa furia, toda esa violencia que tenemos dentro. Vamos con, ¿quién nos toca? ¿Quién iba? Con Gabriela. Adelante, Gabriela. Sí, a mí me gusta también mucho leer a Bef porque se me hace un escritor muy camaleónico. Por ejemplo, la sensación que nos dio la lectura de este cuento es muy diferente a la sensación que da en sus libros de cyberpunk, como Gel Azul, o por ejemplo en algunos otros cuentos que tiene también muy, muy buenos, como Un hombre es un hombre. Tiene muchas joyitas, que últimamente él está escribiendo más novela negra, y también está haciendo más por la parte gráfica. Yo les recomiendo mucho un steampunk novela que se llama
no me acuerdo cómo se llama porque es una fecha, 1800, 1800, bueno, ahorita se las recomiendo, pero está muy buena. Y esa también, aparte de tener la novela, junto con otro comiquero, también tiene la novela gráfica y está muy buena también. Bef es muy bueno para ambientalizar, o sea, crear ambientes. Y eso es a mí lo que me gustó mucho de este cuento, que este ambiente de pueblo mexicano de inicios del siglo XX, 1874, ese mero. Ese está muy bueno, la novela y la novela gráfica también. Aunque Bef no quedó muy contento con la novela gráfica, pero es buena. Y bueno, toda la que es la parte costumbrista del cuento me gustó mucho, o sea, esta cuestión de que vestían siempre de negro porque estaban de luto permanente, todo, o sea, la abuela me parece típico personaje, la matriarca dictadora de la historia. Y a mí me gustó mucho el cuento, me gustó mucho que haya sido una mujer y no un hombre. Concuerdo con Abraham, es muy interesante todo, como el despertar sexual es también el despertar a esta nueva identidad que tiene ella, etcétera. Y no tengo mucho más que decir. Yo le pongo 9 porque no se queda con el maligno. O sea, se tenía que haber quedado con el maligno. Pero bueno. Muchas gracias, Gaby. Fíjate que entre lo que nos has comentado tú y lo que nos ha comentado Abraham, creo que tenemos bastante material que podemos revisar de Bef, como le llaman. Yo no lo conocía y me agrada bastante la idea. Vamos con los comentarios de Mariana y Ramón, por favor. Bueno, de la leyenda de Licaón, que según la tradición occidental es el padre de los hombres lobo. Ahora, la figura del hombre lobo o del hombre que se vuelve bestia o que puede convertirse en animal no es exclusiva de Occidente. Hay otras tradiciones y otras culturas que hablan de hombres hiena en el África subsahariana, de hombres que se convierten en osos, en las estepas eslavas y nórdicas, en fin. Y en América del Norte y Mesoamérica, pues el nahual, ¿no? Pero el hombre lobo occidental nace de la leyenda de Licaón. Licaón era un rey de Arcadia, una región de lo que hoy sería Grecia, y pues tenía fama de ser muy devoto y muy culto y sacó a su pueblo de la barbarie. Pero hay dos versiones del mito de Licaón. Una dice que era pero tan piadoso, tan respetuoso de los dioses que sacrificaba seres humanos a los dioses, lo cual iba en contra ya de la ley olímpica, es decir, de Zeus y de la pandilla de Zeus que derrotaron a los titanes y al dios Cronos. Entonces Zeus se convierte en un peregrino, en un forastero, pide asilo en la casa de Licaón, y Licaón y sus hijos lo quieren sacrificar y es cuando Zeus los convierte en lobos. Esa es una versión. La otra dice que Licaón sospechó de que Zeus, este forastero, este peregrino, era un dios. Entonces hizo matar en una versión a un esclavo para servírselo en la cena. En otra, los hijos de Licaón matan a Neutimio, a uno de sus hermanos, al más pequeño, y se lo sirven como parte del pozole, del caldo a Zeus. Pero Zeus se da cuenta de lo que han hecho y en ambas versiones los convierte en lobos, ¿no? Esto es interesante porque te habla de que en la antigua Grecia hay un cambio en la religión, de que por una parte la religión antigua
no sé si de los argólidas, de los aqueos o de los minoicos, aceptaba los sacrificios humanos, pero las invasiones dorias cambiaron esto y prohibieron los sacrificios humanos. Entonces este mito probablemente viene de esa época de transición, el año 1000, el año 800 antes de nuestra era, no lo sé, pero es una leyenda, es un mito muy, muy antiguo, ¿no? Ya era antiguo cuando se empezó a escribir o a poner por escrito la Ilíada y la Odisea. Pero también nos habla de que si rompes ciertos límites que te hacen civilizado, te vuelves animal, te vuelves salvaje. Y el límite en este caso, en la leyenda de Licaón y de sus hijos, es el derecho de hospitalidad. Tú no puedes matar a tu huésped, ¿no? De lo contrario, te vuelves como una bestia, te vuelves un forajido, te vuelves un fuera de la ley. Entonces, el hombre lobo o la mujer lobo son, en esencia, seres humanos que se vuelven fuera de la ley, que se vuelven salvajes, que optan por huir de la civilización, de lo sedentario. Y aquí viene el tema sexual. Yo creo que esta pulsión de libertad, de salvajismo, tiene que ver con la libertad sexual, en el caso del hombre o de la mujer, más de la mujer que es transgresora y que no está bien vista por la sociedad. Si quieres vivir en sociedad, tienes que limitar tus impulsos sexuales. Si quieres vivir fuera de sociedad y ser un montaraz, pues te vuelves un animal y por lo tanto te vuelves cercano a los animales que se aparean sin ton ni son. En pocas palabras, un lobo, ¿no? Bueno, volviendo al texto de Bev, me gustó, pero hay frases y hay expresiones que son muy melodramáticas, caen casi en el lugar común y son así como tremendistas. Gótico mexicano, yo le llamaría. Eso puede estar bien o mal, pero en algunos momentos me imaginé a Arturo de Córdoba y a Sarita Montiel ahí en una película blanco y negro, ¿no? Cuando toca alza sus manos para tocar la luz de Selene y muere maldita y le dispara, pero falló, y esas cosas sí me provocaron cierta mueca y me parecieron excesivas. Por lo demás, me parece un cuento bien logrado, el final está bien, es como si nos estuvieran contando una leyenda, ya lo dijo alguien, y yo le pondría por esos detalles de melodramáticos, a mi juicio innecesarios, 8. Ok, bueno, yo quería agregar que ya habíamos abordado otros cuentos en donde la mujer es la loba. Yo creo que uno de mis favoritos y a mi parecer me sigue gustando más es el que leímos de las diosas de la carroña, de el señor de Lich. Bueno, o Leer Marrón. Y bueno, este cuento en particular, pues a mí me gusta porque sí toca esta parte como de hacienda antigua, del México antiguo, ya me imagino como agua para chocolate, la niña que es producto de una relación que pues no es aceptada por la madre, el hijo como perfecto que se va, ¿no? Huye, se vuelve loco, que bueno, tiene que ver mucho con esta parte de la leyenda o el mito del Licaón. Y bueno, la parte de la mujer, ¿no? O sea, de cómo es la niña no aceptada, azotada, con piel blanca, que se trata de purificar a través de la luna llena, que me recuerda también mucho, mucho a la imaginería del escritor, se me fue el nombre, pero que se pide a Russell, del cuento que también leímos, American Gothic o gótico americano, que también juega mucho con la luz de la luna llena. Pero bueno, en sí la parte descriptiva, metafórica, a mí me pareció muy buena, a mí me gustó mucho y yo sí le doy un 9.5 al cuento. Muchas gracias por sus comentarios, muy interesantes. Vamos con el comentario de Alicia. Adelante, Alicia. Sí, bueno, creo que ya comentaron mucho de lo que, de lo que se puede rescatar de lo, digamos que de lo grandioso de este cuento.
Yo no estaba familiarizada con este autor, la verdad es que sí fue una grata sorpresa, sobre todo el saber que, vaya, que se hace algo tan, tan bien escrito, por así decirlo, y también, vaya, que no carece de calidad en ningún tema, tanto la historia como la manera de la escritura. Por ahí no recuerdo quién lo comentó, pero es muy poético. O sea, la manera en cómo está redactado a mí me hizo sentir como si estuviera leyendo un clásico. Y no, es un cuento contemporáneo de un mexicano. Entonces, eso me gustó. Desde el primer párrafo me enganchó bastante y vaya, retomando lo que comentábamos de los zombies, que es como un escenario muy común dentro del horror y dentro de lo que nos gusta mucho, pues el tema de la licantropía también. Y también es un tema bien abusado, pero muchas veces se tiende a irse a algo muy filosófico cuando se toca el tema del lado femenino. Y creo que ahí pues tienen mucho de dónde rascarle, porque la verdad es que el tema del salvajismo femenino, si lo pudiéramos llamar así, es algo muy poético y obviamente también tiene que ver mucho con el horror y el despertar sexual y obviamente pues las costumbres, todo este tema de costumbres muy apegado hacia pues algo muy conservador, lo que comentaban pues obviamente en la reseña de cómo se le trataba a esta chica, pues nos hace ponernos en un contexto muy fatalista. Entonces, el ambiente que te da el relato es muy extremo. O sea, sí es muy extremo con las imágenes que te intenta provocar en tu mente. Puede ser un poco grotesco incluso, pero es grotesco de un modo que está bien cuidado. A lo mejor estoy abusando de ese término, pero espero darme a entender con esto. O sea, no creo que lo haya hecho simplemente por un factor de shock, el decirte, y mira lo que le hizo a la abuela a esta niña. No, creo que el trasfondo de por qué utilizó esas imágenes que nos va dando en el relato, en el cuento, es para darnos un mensaje de por qué al final esta niña adolescente da ese salto, ¿no? Entonces, es un preámbulo que a lo mejor puede ser un poco extremo, pero que después te da pues esa recompensa, vamos a llamarlo así, porque el final es como un clímax épico. Entonces, digamos que el clímax de la historia, cuando ella se reúne con el maligno, llega en el momento adecuado. O sea, hasta eso, el cuento no tiene nada de paja a mi consideración. El cuento te va planteando los escenarios que necesitas saber para cuando llegue ese momento, tú ya estás bastante inmerso en la historia y entiendes perfecto el mensaje. Y al final del día, la moraleja, que también puede ser un paso muy seguro, el tema de la licantropía vista desde el lado femenino, pues es que esto es algo natural. O sea, te hace ver que la abuela era la que estaba mal por tratar de reprimir ese deseo de la niña. Y de nuevo, a lo mejor estamos viéndolo de un punto muy extremo en un cuento de horror de licántropos, pero no está nada alejado a la realidad de cómo es la gente de conservadora en cuanto al tema de la sexualidad, el tema del despertar femenino, el tema de pues, la liberación sexual en cuanto, vaya, desde el punto de vista femenino. Entonces, me sorprende de enorme manera que esto esté escrito por un hombre. O sea, eso me pareció increíble y mientras lo estaba leyendo solo podía pensar, wow, o sea, muy bien, qué chido, o sea, qué chido que alguien escriba algo así con tanto respeto, vaya, con respeto al género, con respeto a esta temática, con respeto a lo que significa esto, porque recordemos que tú puedes ser un escritor de ficción, pero al final del día tu escrito, tu texto tiene un mensaje y ese mensaje no es solo las letras que estás dando, sino es el mensaje detrás de todos estos arquetipos que tenemos en el horror de el hombre lobo, la licántropa, el despertar femenino. O sea, no puedes utilizar esos elementos porque, ay, pues porque queda chido, porque está muy padre y porque pues esto es lo que vende. Como decía también Abraham, sí, probablemente mucha gente lo haga así,
pero qué diferencia es cuando lo hacen bien, cuando lo hacen cuidado, cuando le dan un respeto al tema y dices, ok, a lo mejor esto lo hizo porque sí, el tema de los zombies estaba de moda, como en el anterior, o en este caso, pues porque el tema del hombre lobo siempre va a llamar la atención, pero qué buena manera de hacerlo. O sea, me gustó muchísimo, creo que, digo, a lo mejor voy a caer mal con este comentario, pero cualquier mujer que le guste la temática de horror y que obviamente pues en estos temas más sociales relacionados al feminismo le pueda dar algún atractivo más a leer esto, yo recomendaría que viera más hacia el lado de la literatura de la licantropía femenina, porque se aborda mucho eso, ¿no? O sea, se aborda mucho cómo la mujer, pues sí, ejerce su propio poder. Entonces, está bien chido. O sea, de verdad, el relato acaba perfecto, o sea, me encantó. Y hace rato en el chat les ponía que me recordó una película que se llama When Animals Dream. Esta es una película sueca de muy bajo presupuesto que un amigo de varios de nosotros nos compartió hace varios sábados, Cass, nos la compartió y es una película muy buena, de verdad. When Animals Dream, no sé cómo se llama en sueco, pero es una película que trata acerca de eso, de cómo una chica, pues su propia familia no le permitía, porque ya sabían que tenía esta enfermedad, no le permitían que lo sacaran, ¿no? O sea, le decían que se escondiera, que no saliera de casa, que por favor en ciertos momentos simplemente se cuidara, porque la gente le iba a juzgar. Y al final del día, digo, no voy a spoilearlo, pero el mensaje es, no puedes reprimir la liberación femenina. O sea, eso no es algo malo, no es algo que se deba de reprimir. Entonces, ese creo que es el mensaje de cuando se utiliza la licantropía femenina y a mí me gusta mucho. Entonces, increíble que se haya puesto de esta manera. Es un gran relato, creo que es uno de los mejorcitos que hemos leído en mucho tiempo. Mariana, ¿quería comentar algo? Adelante, Mariana. Sí, miren, les quería primero que nada compartir un poquito esto y leerles un trocito. Este es de un libro que se llama La locura a través de los siglos y habla justamente que también de los inicios de la licantropía, es de las hijas de Preto o de Nabucodonosor, que se pasa de la leyenda a la historia. El licántropo que huía al bosque cubierto de vello y con los dedos convertidos en afiladas garras llama la atención de los médicos griegos, comenzando por Hipócrates, que veía en él a un melancólico de una especie un tanto particular. Un pueblo del norte de la Escitia, que pues estamos hablando que es Rusia, los neuros, pasaban por entregarse a la licantropía y se decía que al menos una vez por año cada individuo se convertía en lobo por algunos días. Recorría los cementerios, violaba las tumbas y destrozaba a los niños para devorarlos. Las extrañas materias con que estos hombres se untaban el cuerpo les hacía perder la razón. Mas Hipócrates, padre de la medicina, no fue víctima de semejante credulidad ante tales desgraciados y les atribuía muy exactamente un estado mental deficiente. Digo, porque me recuerda que en el cuento había una afición especial por los niños por parte de la protagonista, por así decirlo. Y según la Biblia, bueno, o textos ligados a la Biblia, Nabucodonosor se convirtió en una bestia. Exacto. Y anduvo vagando en los desiertos, en los bosques de Asia Menor. Okay. Bueno, vamos a mandarle un saludo a Carolina Urrego, que nos está siguiendo otra vez. Y fíjense que retomando un poquito lo que nos contaba Alicia, me llama mucho la atención porque realmente esta idea, más allá del lobo, del perro, del oso, es más bien la idea de la transformación en un animal que se dio en todas las culturas tienen esta historia. Y hablando de la parte femenina, les recomiendo también una película mexicana de Garza Cervera, tal vez algunos la conocen, se llama La rabia de Clara, es sobre ese tema también, es muy, muy, muy interesante. Vamos con el comentario que nos tiene José. Adelante, José. Sí, gracias. Pues ya se llevaron mucho lo que iba a comentar. Nada más quisiera agregar de la novela negra de Beth, esta serie de la de
Tiempo de Alacranes, que está muy interesante y me tuve oportunidad, aparte de leer uno de sus libros que ya mencionaron, de Cyberpunk, leí los 4 libros de esta por alguna razón. No la recomiendo porque va de más a menos, pero sí es muy diferente a lo que es este cuento como tal, y recalca mucho lo que ya comentaban hace rato de esta versatilidad al momento de escribir que tiene el autor, que es muy padre y muy visual, que es un punto que creo que se nota no nada más en su obra escrita, sino también en su obra gráfica. Entonces, a mí me gustó el cuento, digo, no exactamente así algo del otro mundo, pero sí me entretuvo bastante, y sí es muy fácil imaginárselo y relacionarle con el otro cuento de Licántropos que ya hemos leído por aquí. Le voy a poner un 8.5. Muy bien, muchas gracias, José. Hablando de literatura y de films que van con el tema, les quiero recomendar una película que se llama El Valle de la Oscuridad. Es de Jonas Matzow, de Noruega. Hace poco la pasaron en el 22. Es una espléndida historia de hombres lobo, muy al cine de arte. Si les gusta ese tipo de cine de arte, véanla. Si no, mejor no la vean. A mí me encantó, se las recomiendo mucho. Vamos con el comentario de Thiago. Adelante, Santiago. Creo que me agradó mucho más lo que aprendí hoy de lo que dijeron todos aquí que el cuento. La verdad, yo no soy fan de los hombres lobo, es un tema que me aburre demasiado. Y en en particular se me hizo bien padre que sea una chavita que te esté contando, o sea, todo lo de la abuela abusadora y todo eso. Hubiera preferido que fuera un cuento costumbrista sin nada de sobrenatural, me hubiera encantado, porque todo se me hacía muy, muy perfecto, menos el principio de la violencia, o bueno, que hubiera sido una violencia a lo mejor de otro tipo, pero el hecho de llevarlo al hombre lobo, o a la mujer lobo en este caso, lo desgarró totalmente. La verdad me aburrió, y creo que ese fue el punto mal. O sea, tenías un cuento perfecto para hacer, como dijo Mariana, sí, me recuerda a Como Agua para Chocolate, o a los cuentos de Ángeles Mastretta, esta escritora poblana que escribe de mujeres también, como dijo Alicia. O sea, que venga de un hombre que te toque estos temas y que a las mujeres les pueda gustar, no digo que les pueda gustar como de un lado condescendiente, sino de que digan, oye, este güey sí hizo su tarea, sí entendió. Se me hace muy, muy impresionante, pero sí, no, lo hubieras dejado en un cuento costumbrista y hubiera estado excelente, pero yo le doy un 5. Oye, y la parte erótica no te prendió. Era gratis, era erotismo gratuito, no se me hizo. Sí me decía Morgan de que, o sea, por decir, de que la tipa está abriendo Se me hizo muy padre algo que voy a decir que las 2 veces que lo discutí con Morgan, es el hecho de que en la naturaleza, no digo en los humanos, yo digo en los animales, lo he visto con mis gallinas, lo he visto en Discovery Channel. Generalmente la hembra, cuando está en celo, lo pueden googlear si quieren, tiende a escaparse del macho. ¿Sí me explico? O sea, tiende a escaparse. No sé creo que hemos tenido una visión, digamos, tergiversada de esto con los humanos, que el hombre crea, la mujer está en celo y busca hombres y va a bares, pero en los animales, o sea, la leona en celo se quiere ir, quiere escapar de león. La perra, andan como 40 perros ahí, las has visto en el parque, y la perra pobrecita está escapando, güey. Y creo que esto lo plasmó muy, muy excelentemente. Hasta ahí para mí todo era increíblemente bueno el cuento. Como lo digo, o sea, como un cuento está perfecto, pero si lo torcemos como que agarró poderes sobrenaturales por este amante maligno que
que logró meterse y tener sexo con ella, ahí lo hubiéramos cortado, pero ya después de que se convierte en lobo, me lo arruinó totalmente, por eso le doy un 5. Fíjate que además, Santiago, ahorita me pusiste a pensar, fíjate que además esa parte como que ya está cantada, no es algo que te sorprenda, la parte en que como te lo van relatando, ya sabes que esta chavita va a acabar del lado de la oscuridad, o sea, no es una sorpresa. Tal vez ahí le hubiera metido un poquito más de sorpresa para que le diera otro giro. Esa parte está muy cantada. Y fíjate que eso que dices de los animales es bien cierto. Muchas veces el sexo en los animales parecerían más bien violaciones. O sea, realmente los humanos somos los que lo hemos romantizado mucho y hemos construido, gracias a nuestra cultura, una cosa muy distinta de lo que es el apareamiento. En la forma en que se aparean la mayoría de los mamíferos parecían violaciones, es una cosa tremenda. Entonces, a mí me gustó mucho la parte erótica del cuento, me parece que la trabajó muy bien, yo siempre le pongo mucha atención a esas partes, y también la violencia está bien trabajada, pero ahorita oyendo tu comentario creo que estoy de acuerdo. Hay algunas cosas que ya estaban medio cantadas y no sorprenden, ¿no? Vamos con el comentario de Morgan. Adelante, Morgan. Bueno, pues nada más decir que yo sí le pongo 10, sí me encantó. Todo lo que han comentado me gustó mucho. Y hay una película que se llama Wildling del 2018, también es de lobos. El final está medio malillo, pero no está mal, está entretenida. Y creo que Talamantes iba a agregar algo. Sí, adelante, Talamantes. Pues nomás así rápido, lo que pasa es que como es un cuento costumbrista, no lo puedes terminar con la parte del hombre lobo, porque básicamente lo vas a empezar leyendo como que es un cuento de época, y va a llegar un punto de que pum, sale el hombre lobo, y tú dices, ah, caray, ¿de dónde salió esto? Si no me has dado nada sobrenatural. Entonces, por eso el recurso narrativo de ponértelo al principio, entonces es algo bien válido, y pues lo hemos visto usado varias veces. De hecho, hasta en los cuentos de nuestro reto lo he visto que lo han usado varias veces. Entonces es algo bien válido, y nos está poniendo así como que en ambiente, por así decirlo, para que cuando lees el resto del cuento, estás a la expectativa de que, aquí va a salir, ¿cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? Y lo empiezas a relacionar con la regla, y lo empiezas a relacionar con la luna. Entonces ya tienes todo el mood completo, ya para cuando aparece la bestia, ya sabes a dónde va todo. Pero está bien, es un tipo de cuento diferente. Sí, tienes mucha razón, José. Es muy buen argumento el que das. Yo le doy 9 al cuento, la verdad lo disfruté mucho, salvo esa última parte que me puso a reflexionar, Santiago, que creo que tiene razón, de que pienso que están algunas cosas un poco cantaditas, no hay tanta sorpresa como me hubiera gustado, pero aún así es un gran relato. Es un gran relato. Yo le voy a dar 9 y vamos a cerrar la ronda de este cuento con un comentario. Antes de Ramón. Es que me faltó decir algo que ahorita comentó Gaby del maligno, que no se quedó con él. Pero solo quería decir que no creo que el diablo aparezca en este cuento, solo es la interpretación de los pueblerinos de una criatura que no saben, que no conocen. Entonces, el maligno es un lobo, la maligna que sale al principio también es un lobo, o sea, no hay diablo. Por eso no importa si se queda con él o no, Gaby, luego va a encontrar otro lobo en el camino. No, yo le digo el maligno porque sí lo llaman, pero con cualquier hombre lobo, o sea, estuvo bueno, ya. A mí también me hubiera gustado que se hubiera ido con el maligno, pero bueno, me gustan los finales románticos y felices, pero bueno, ese no fue el caso. Ramón, adelante. Es que Mariana y yo encontramos en la Biblia versión Reina Valera el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel cuentan que Nabucodonosor tuvo un sueño. En ese sueño vio un árbol, y de ese árbol nacían todas las ansiedades que tenía él en vida, y una de ellas era el convertirse en bestia. Entonces convocó a los sabios y astrólogos y brujos, y entre ellos pues venía Daniel.
el profeta judío, ¿no? Y todos le daban distintos consejos, pero Daniel le dijo, ese sueño que tuviste es un sueño premonitorio por tu soberbia como soberano. Dice, acepta mi consejo, oh rey, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. El rey no le hizo caso y cuando Nabucodonosor estaba paseando por el palacio real de Babilonia, dijo para sí mismo y para su corte, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio, que el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como las plumas del águila y sus uñas como las de las aves. Entonces, finalmente, porque esto es la Biblia y tiene una moraleja, pues, Nabucodonosor reconoce la majestad de Dios y ya regresa con los hombres y, en fin, colorín colorado. Pero me llama mucho la atención que tanto en la leyenda de Licaón como en la versión bíblica del libro de Daniel, es un pecado que inflige los dioses al hombre que se cree superior a ellos o que viola alguna ley propia de la civilización. En el caso de Licaón, la hospitalidad; en el caso de Nabucodonosor, pues la soberbia, o sea, el querer ser más que Dios. Y como ya vimos desde la época de la Torre de Babel con Nimrod, o sea, a Dios no le gusta, al Dios bíblico, al Dios del Antiguo Testamento, no le gusta que los hombres sean soberbios. Entonces, pues es otra historia del mito del hombre bestia, del hombre lobo, pues, para nosotros. Muy interesante, Ramón. Es muy diferente ese Dios cristiano a los dioses como el de la carroña, que lo que quiere es que se convierta la gente en bestias. Fíjense que para terminar esta ronda, nos dice Morgan que sacó 8.7, pues una muy buena calificación. Para acabar hablando de la licantropía, yo quisiera nada más decir que todos y todas hemos sido alguna vez mujeres lobo y hombres lobo en esos momentos de furia que no nos podemos controlar. Es algo intrínseco en el ser humano y de ahí viene ese miedo a transformarse en algo así. No se vayan, vamos a ir a un pequeño break, pero vamos a seguir con 2 monstruos de la literatura de horror, el gran Washington Irving y el gran Richard Matheson. Acompáñenos en un momento.